Que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo. Desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana para continuar con nuestra serie del libro de Josué. Estamos con el libro de Josué, con esta serie que iniciamos hace tiempo, rumbo a la tierra prometida, conquistar Canaán. La semana pasada estudiamos el capítulo 6, que fue la toma de Jericó. Y hoy entramos al capítulo 7. Y el título que le puse a esta predicación se llama El pecado oculto destruye la familia. Y vamos a entender por qué. Antes de leer Josué capítulo 7, voy a tomar lectura, nada más yo quédese ahí. En 1 Corintios 10:11, para los que van a ver este video en las redes sociales y para todos los que están acá, entiendan que la aplicación que le damos al Antiguo Testamento, a nuestras vidas, al tiempo de hoy, la misma Biblia nos dice por qué se debe aplicar, pero ahora en una manera diferente, espiritualmente. Dice 1 Corintios 10, capítulo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Y dice aquí claro, quedaron como ejemplo. Y es así donde el Antiguo Testamento lo aplicamos al Nuevo Testamento, pero de una forma diferente, porque en el Antiguo Testamento recuerde que todo era literal, las guerras eran físicas, literales. Hoy la guerra que tenemos, las luchas que tenemos son espirituales, porque no es contra sangre y carne, dice Efesios capítulo 6, versículo 12, sino contra huestes espíritus de maldad. Tenemos una lucha, todos los días tenemos luchas, tenemos guerra, el diablo no descansa, él no toma vacaciones, por lo tanto nosotros también no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Porque el enemigo está presto viendo a quién devorar. Muy bien. Y ahí en Josué, que le pusimos el pecado oculto destruye las familias. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia. Dice Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos, o sea, a los israelitas, a unos 36 hombres, y los siguieron de la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Pausa. Vemos que cómo es posible que después de haber tenido una gran victoria la semana pasada, la conquista de Jericó, algo que era imposible para el mundo, penetrar, entrar a Canaán, los muros inquebrantables. Y vemos de que Dios les dio la victoria. Dios nos dio la victoria. Te los he entregado, ¿se acuerdan? Ya nos los entregó y nosotros los tenemos que apropiar por la fe. Pero
también nos muestra la palabra de Dios de que así como vamos de victoria en victoria, como la aurora, dice, hasta que el día se pone a las 12 del día, se pone el sol, es el día perfecto. Llega en su máxima claridad del sol y así vamos nosotros. Vamos de victoria en victoria, pero también vamos a tener bajadas, caídas, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Recuerde que Canaán, que es la tierra prometida de reposo, ahora es espiritual, esto era literal, donde la nación iba a entrar para poseer la tierra. Ellos iban a tener paz, bendiciones, leche que fluye en miel, etcétera, etcétera. Pero también iban a seguir conquistando, lo vamos a ir viendo más adelante, de que iban a tener paz, iban a descansar, pero de repente otra vez otra guerra. Pero ya no iba a ser tan continua. Pero como Dios les había prometido que ya se los había entregado, entonces las demás batallas eran pan comido. Porque Canaán, o sea, el muro de Jericó era lo más difícil. Pero una vez cayendo los muros, lo demás era pan comido. Pero vemos entonces que aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué después de tener una gran victoria y todos contentos y gloria a Dios y ahora sí ya entramos a Canaán y ahora sí el Señor nos las entregó como prometió, y de repente vemos que van a la segunda ciudad, Jericó, Jai y así sucesivamente? Y Jai era una ciudad pequeña también. Vemos que aquí, que Josué dice que mandó a reconocer la tierra en el versículo 2 y reconocieron a Jai. Y cuando los soldados del ejército de Israel vinieron, los hombres de guerra vinieron, le dijeron, no hombre, esto es pan comido. ¿Para qué vas a fatigar a todos los hombres? Con unos 3,000 que vayamos la hacemos. Eran casi 600,000 varones de guerra que tenía Israel. ¿Para qué vas a fatigar todo? Con 3,000 hacemos. Ellos vieron fácil. Pero aquí fue que Dios los abandonó. ¿Cómo es posible que Dios, vamos a ponerle así, días antes les había dado la victoria con Jericó y días después o semanas después Dios ya no estuvo con ellos? ¿Qué pasó? Dice el versículo 1 que por el pecado de un hombre. Pero aquí Dios culpó a toda una nación. Dice el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Por qué Dios dice que a los hijos de Israel, cuando vamos a ver en la Biblia que fue por el pecado de un hombre, Acán? El nombre de Acán en el hebreo significa el problemático. Ahora va a entender por qué. Acán significa perturbador, el problemático. Imagínense, el nombre de Acán, el perturbador, problemático. Y así sucede en las iglesias. Hay muchos Acanes y Acanas. También lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó? Que Acán tomó algo que no le pertenecía. Recuerde,
que en el capítulo 6, vayamos ahí, tantito para ir entendiendo. Dale tantito la vuelta a su Biblia en el capítulo 6 y en el versículo 18. Ya les había dado una instrucción antes de tomar Jericó, para que pongamos las bases. Pero vosotros, Josué capítulo 6, versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni, ¿qué cosa? Ni toméis cosa alguna del anatema. Esta palabra anatema significa algo que está destinado para ser destruido. Y como consiguiente, maldito, maldición. La palabra anatema viene en su etimología hebrea, es maldito, maldición. Y algo que está maldito ya no puede continuar, ya no puede avanzar. Es algo que significa que está condenado a exterminación. Por eso, en el versículo 18, no toquen algo de lo que ya Dios maldijo. No toquen nada, o sea, refiriéndose, ¿qué es lo que se estaba refiriendo? Se refería a todo lo que hubiera dentro de la ciudad de Jericó. Ganado, bueyes, etcétera, etcétera. Vamos a hacer esto, el botín, un botín en el cual ellos en otras ocasiones Dios les había autorizado a que tomaran para que se quedaran con el botín, pero en Jericó no. 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahí estaba la orden, muy estricta. Dios cuando manda algo, se tiene que obedecer. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Si yo estoy entendiendo que Dios nos manda y así se tiene que ejecutar, yo no tengo por qué discutir con Dios y querer hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, como yo crea. Tal vez no se enoje Dios, tal vez no creo que pase nada. Y queremos disfrazar el pecado. ¿Por qué Dios entonces condena a toda una nación si solo fue un hombre? Y ese es el mensaje. Por un pecado oculto porque ¿qué es lo que hizo Acán? Ocultó. Vamos a verlo en el capítulo 7. Vamos a verlo en el capítulo 7, de que ese fue su pecado de Acán. Desobedeció las órdenes. Anote Deuteronomio 26, 18. Perdón, Deuteronomio 20, del 16 al 18. Dice así. Deuteronomio 20, del 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La semana pasada vimos de que por qué Dios tenía que exterminar todo Jericó, Canaán. Lo vimos porque ya no tenían remedio, y esta orden ya se les había dado desde antes. Lo acabamos de leer. Cuando Jehová tu Dios te entregue la tierra, vas a destruir a todas estas personas que vimos, estos grupos. Y ahí estaba Canaán, y no dejarás con vida a nadie.
La semana pasada lo estudiamos, que Dios quiere que nosotros pasemos a filo de espada. ¿Se acuerda? Lo estudiamos. Tienes que cortar a filo de espada todo lo que contamina tu vida espiritual. Si hubieran dejado vivo, ¿por qué Dios daba la orden? Porque si dejaban vivo y se seguían reproduciendo todos estos grupos, amorreos, fereceos, cananeos, etcétera, etcétera, se iban a seguir reproduciendo y con el pasar del tiempo, de los años, iban a contaminar al pueblo. Y por lo tanto, al contaminarse el pueblo, Dios tenía que ejecutar su juicio, porque no puede pasar por alto el pecado. Y era por eso que prohibía, como no tenían remedio, y Él es Dios soberano, los niños también tenían que ser exterminados. Pero los niños eran salvos, ya le explicamos por qué, porque de ellos es el reino de los cielos y son inocentes. Aunque sean amorreos, fereceos, cananeos, los niños cananitas que eran inocentes, están en el cielo. Para que cuando ellos crecieran, ¿qué iba a pasar? Es que se iban a hacer lo mismo que sus padres. Esos niños iban a crecer y como venían contaminados, iban a hacerse paganos. Es como los niños del Medio Oriente ahorita, a ellos, los de Hamas, los árabes, los entrenan a sus niños desde pequeños a usar la ametralladora. A los niños de 5 a 10 años, sus padres, los de ISIS, ese grupo que es un grupo que ya está totalmente controlado claramente por un demonio, por un principado, le dan a los niños el cuchillo para que le corten la cabeza al individuo que van a decapitar. Y el niño tiene que hacerse hombre, agarrar ese cuchillo y cortarle. Y luego, con la cabeza, les enseñan a jugar fútbol. Es por eso de que Dios sabía de que mejor esos niños que no se contaminaran, los recogía y los guardaba ya en el cielo, para que no se fueran a contaminar como hoy en día, que esos niños árabes. Bueno, vemos que la orden estaba dada en el capítulo 6, versículos 18 y 19, que no tomaran nada del anatema, que todo el oro, la plata, iba a ser para el tesoro de Jehová. O sea, para que se guardaran para el tabernáculo, para embellecer el tabernáculo de Dios. Porque ustedes saben que en Éxodo 25 y 35 se construye el tabernáculo, se necesitaba oro y todos llevaron, en Éxodo 25 llevaban oros, plata, etcétera, etcétera. Y Dios condena a una nación por el pecado de un hombre. Es que ese es el problema, de que nosotros pensamos que a veces no vamos a afectar a los demás. Tú puedes decir, es que a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago. Y es que no es así. Porque si tú haces lo que tú quieres, aún los que no son cristianos, hacen lo que quieren, pasan a traer a su familia. Pasan a traer un adulterio. Tú cometes adulterio y destruyes tu familia totalmente. Tus hijos son afectados emocionalmente. Tu esposa la lastimas, la hieres y se destruye todo. Tuvimos un testimonio de que rápidamente una muchacha en una iglesia se fue, ella ya era cristiana, se fue con un señor mayor. Se fue porque tenía dinero y se la llevó a Europa a pasear 3 meses, todo pagado. Y ella, por la ambición del dinero, porque ya era mayor, no le importó. Ese hombre era casado
y tampoco le importó. Se la llevó, luego regresó, le puso un departamento y así vivía ella muy cómodamente, recibiendo dinero, nada más que tenía que dar su cuerpo, prostituyéndose en otras palabras. Pero llegó el momento que cuando ella se aburrió con la persona, ya, porque ella era joven, no faltó para que ella mirara a otro más joven o de su misma edad. ¿Y qué pasó? Ahí nos vemos. Pero el hombre le dijo a su esposa, arrepiéntete, deja a esa mujer, regresa, tus hijos te están esperando, tus hijos te necesitan. Ven, vamos a platicar. Todavía la esposa queriendo perdonar. Y él estaba tan entusiasmado, pues con una muchacha más joven, no entendió, no vio y destruyó su familia. Totalmente, ya no se pudo hacer nada. Más adelante, esta esposa perdonó. Pero pasó el tiempo y cuando él quiso regresar, ya no puedo volver contigo. Te di la oportunidad en el momento que quise. Y ahora no tengo nada contra ti, pero ya no siento lo que ahora siento, lo que yo sentía hace meses, cuando yo te dije que te arrepintieras y volvieras con nosotros y no quisiste. El hombre se arrepintió demasiado tarde. Ya las cosas estaban destruidas. Y así vamos a ver que Acán, por su pecado, también su familia fue destruida. Vamos a ver que después de una gran victoria, fueron derrotados en Jai. Y al ser derrotados, ellos regresaron y dice que perdieron y que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, se desanimaron, se deprimieron, que después de que habían tenido una gran conquista en Jericó, la más grande, y ahora algo más pequeño, fracasaron. Dice el versículo 6, entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo? Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué pasó aquí? Vemos que Josué se deprimió. El líder, el comandante en jefe. Vemos que también en este capítulo encontramos los errores de los líderes, de los pastores. Josué era el líder, pero también él cometió un error. ¿Cuál fue su error? Confiarse. Confiar en los soldados que tenía. Y no consultó antes a Dios. Es cierto que como líderes somos hombres. No somos perfectos. Cometemos errores. Y cuando reconocemos nuestros errores y se lo ponemos delante de Dios, Dios nos ayuda a cambiar. Y así es la vida del cristiano. Vamos hacia adelante, vamos avanzando,
¿Cometemos errores? Sí cometemos. ¿Fallamos al Señor? Sí le fallamos. ¿Pecamos contra el Señor? Pecamos. Pero se trata de que la vida cristiana es un proceso, que cada día que pasa nosotros nos alejamos más y más del pecado, porque el pecado nos asedia, dice la Biblia, nos persigue. El pecado nos asedia. Entonces, no hay un cristiano que sea perfecto, no hay un pastor que sea perfecto, una iglesia que sea perfecta no lo hay en el mundo. Perfecto solamente Dios. Y es por eso que cuando nosotros como líderes cometemos un error a veces, la gente nos señala y nos juzga. Un cristiano que comete un error y lo ven sus vecinos, sus amigos, familiares o su propia familia, rápidamente le ponen el dedo, lo señalan. Pero ellos no comprenden que también nosotros, el hecho que porque seamos cristianos, no vamos a tener errores. Simplemente lo que hacemos es no pecar contra Dios. Y tratamos de cada día que pasa no pecar más contra Él. No queremos fallarle. Nos duele cuando un cristiano peca, falla. Su corazón se contrista, no puede estar en paz, está su mente pensando en lo que hizo y pensando y remordiendo su conciencia y está así y está diciéndole a Dios, Señor, ¿qué he hecho? Padre, perdóname, mira, pequé, caí y son días, 3 días, pero cuando viene a confesar su pecado sinceramente delante de Dios y le empieza a clamar y a citar el Salmo 51, oh Dios, ten misericordia de mí, conforme tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad, porque contra ti he pecado y en tu propia cara he hecho lo malo. Y empieza a clamar el Salmo 51 como lo hizo el rey David después de su caída con Betsabé. Dios lo restauró. Y es así que en ese proceso estamos, pero de que un cristiano, desde el momento que se convierte a Jesús, tiene que ir dejando el pecado. Tú no puedes ser siendo el mismo borracho, parrandero, jugador, desde el día que te convertiste. Desde el día que aceptaste a Cristo, tú debiste haber dejado ya el pecado. Y más el de inmoralidad. Un cristiano no puede estarse emborrachando cada 15 días, cada semana, o sea, como lo hacía antes. Un cristiano, pues, no, ya hablando de los dos sexos, ¿no? Hombre y mujer, no puede estar cayendo en inmoralidad, en fornicación, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Es algo que no puede ser en un cristiano que ha nacido de nuevo. Pero que si somos nacidos de nuevo, ¿ok? Podemos pecar contra Dios, pero de vez en cuando, pero no caer en inmoralidad. 1 Juan 3:9, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, un nacido de nuevo no puede pecar. ¿En qué sentido? Estar practicando, porque dice no practica. Ahí está, esa es la diferencia. Nosotros ya no practicamos lo que practicábamos antes. Practicar es algo continuo. El futbolista todos los días entrena. El músico todos los días ensaya. Y nosotros ensayábamos antes, practicábamos antes casi todos los días la fornicación, la borrachera, cada 2, 3 días, cada semana y así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora dejamos de hacer esas cosas. Porque el Espíritu Santo nos guía y nos redarguye. Y cada vez que nos redarguye, vamos avanzando, vamos avanzando. Josué como líder cometió un error en poner su confianza en su ejército y no consultar a Dios. Ese es un error también que cometió Josué y eso lo deprimió. Pero vamos a ver más adelante que cuando a Josué Dios le muestra cuál fue el problema, por qué los abandonó en esta guerra, cómo es posible que en Jericó nos dio la victoria y la siguiente guerra Dios no está con nosotros. ¿Qué pasó? Vemos que Josué se deprimió, rasgó sus vestidos, ¿no? Y seguimos leyendo más adelante, que hasta Josué ya deprimido, él exclamó, nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán.
Ay, Señor, ¿qué diré? O sea, él estaba diciendo, Señor, ahora sí, ¿qué va a decir las naciones? O sea, ¿qué pasó con su Dios? ¿Cómo es posible que les dio, que conquistaron Jericó y ahorita los derrotaron? Entonces, ahorita vamos a terminarlos de una vez, también vamos a ir a acabar con ellos. Y ese era el temor de Josué, que las naciones escucharan que nada más unos cuantos hombres pudieron contra los 3,000 que fueron. Entonces, el pan comido iba a ser ahora Israel, ya no las naciones. El versículo 10. Y Jehová dijo a José, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, o sea, y han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Miren, Dios otra vez condenando, o sea, a un pueblo, culpando de haber quebrantado. Y aquí está, han quebrantado. O sea, se refiere a todos. Y es aquí donde nosotros, lo que le acabo de explicar, es que el pecado destruye nuestra familia, destruye nuestra iglesia, nuestra congregación. Por eso en Romanos 14 dice que nadie vive ya para sí mismo. Yo no puedo hacer lo que se me dé la gana, porque ya no vivo para yo mismo. O sea, para mí, o sea, lo que yo quiero hacer, lo que a mí se me da la gana. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, porque del Señor somos y para Él vivimos y para Él morimos, dice Romanos 14:7. Y cuando nosotros pecamos o nuestro pecado está encubierto, queremos ocultarlo, ese pecado contamina a otros. Parece mentira que el pecado contamina, y es así. Es por eso que cuando leímos en Deuteronomio 20, 16 y 18 que van a pasar a filo de espada todos, igual que en Jericó, era para que no se contaminara la semilla. Dios prohíbe, por eso de ahí es el yugo desigual, de ahí parte el yugo desigual, que ellos no se metieran con las naciones, no tuvieran parentesco con las demás naciones, porque se iba a contaminar, como sucedió con el rey Salomón, que fue contaminado. ¿Y qué hizo Salomón? Cayó o quedó o se fue a adorar a dioses ajenos. Y es por eso, bueno, es que la persona que ando no es idólatra, no es católico, etcétera, etcétera. ¿En qué me va a contaminar? Es que no importa que no tenga cierta religión. Pero si tú sabes bien que no es nacido de nuevo, tarde o temprano te va a contaminar. Porque en vez de que esa persona te lleve y te guíe a Cristo como tu cabeza, si es tu novio o que quiera ser tu marido, o esté viviendo contigo, Él debe guiarte. ¿Por qué no viene a buscar de Dios? ¿Por qué no busca de Dios? ¿Por qué no te guía a ti? Y te dice, mira, vamos a ir a la iglesia juntos. Siempre poniendo pretextos de que no puede, que está cansado, que tiene esto, que tiene trabajo, etcétera, etcétera. Y tú no te estás dando cuenta, no se dan cuenta a veces. Y tarde o temprano te va a contaminar. ¿Por qué? Porque si él no quiere buscar de Dios como debe de ser, entonces en su mente, no creas que va a estar el no querer tocarte más adelante. Porque andar en la carne
Una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, por favor, no creas que va a andarme de manita sudada contigo. Tarde o temprano te va a seducir. Y te va a comer el lobo, como la Caperucita. Por eso es que Dios no quería y no quiere. Tenemos que pasar a filo de espada, como lo vimos, todo lo que te contamina. Ese grupo, el grupo donde estabas, que te estaba contaminando, tu propia familia ahí en el grupo, ya lo eliminaste, te saliste del grupo, obedeciste un consejo que se te dio. ¿Ya lo hiciste? ¿O sigues estando ahí, batallando con ellos, queriéndoles que entiendan la palabra? No lo vas a entender, no lo vas a lograr tú. Y si solo ves tonterías, groserías y cuánta cosa hay atacándote o atacando a la palabra, mira, no, déjalos ya. No le des las perlas a los cerdos. Mejor busca ahí a personas a quien evangelizar en la calle. Sigue orando por tu familia y Dios va a tratar con ellos. Aún nuestra propia familia nos tenemos que alejar. Nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestros propios padres. Si es dado el extremo de que tenemos que alejarnos de ellos para que no nos contaminen. Miren las consecuencias del pecado de Acán. Vamos a seguir leyendo para ir entendiendo. Dios, en el versículo del 10 al 12, vemos que Josué se postra, rompe sus vestidos, se deprime por la derrota. El versículo 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios ya sabía. Y esta es la lección que Dios nos quiere mostrar. Por el pecado de Acán, Dios condenó, enjuició a toda una nación. Y de lo más podrían decir, bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros, Señor? Si fue este hombre, ¿por qué nos abandonas a nosotros? Si nosotros no tenemos la culpa. ¿Por qué el pecado de mi esposo o de mi esposa nos pasó a arruinar a toda esta familia? Es que así es el pecado, pues entendamos esto, que el pecado no tiene límites. Va a destruir a quienes están dentro de tu casa, estén cerca de ti, si tú no te alejas. Por eso que Romanos dice, es que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Si tomo, si fumo, si hago esto, nadie. Por eso es que no me gusta irme a meter ahí en esa religión, porque ahí prohíben, ahí no les prohíben que fumen, que tomen, que hagan esto. Aquí no prohíben nada, aquí nadie, la palabra es la que habla. Por eso muchas personas no vienen acá, escuchan el mensaje y no les parece porque dirán, bueno, es que aquí ya me están prohibiendo. Y es que aquí no se le prohíbe a nadie, por eso aquí es la palabra. Y solamente aquellos para que han nacido de nuevo la van a poder entender de que es cierto, es Dios el que quiere que yo no haga estas cosas. Y es el Espíritu Santo que te va a guiar. El pecado contamina. Mire, en Hebreos 12:15, anote nada más. Hebreos 12:15, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, dice Hebreos 12:15, que contamina. Así como el pecado contamina, también la raíz de amargura contamina. No sé si te ha tocado o has visto o has experimentado lidiar con personas amargas. Que, híjole, es muy difícil tratar con ellas y que lo que quieres es no verlas. Porque ya no soportas su estado físico, emocional en que se encuentra. Y si tú estás con esa persona y tratas de no salirte,
al rato tú te vas a amargar. Por eso cuando en un matrimonio, si uno de los dos no es cristiano, el que no es cristiano va a amargar a la otra, va a empezar a contaminar. Pero la diferencia es que cuando ya uno de los dos se convierte, el que se convirtió primero en un matrimonio, él le tiene que estar intercediendo por su esposa que no es convertida, por su esposo que no es convertido. Y ahí es donde Dios va a estar tratando de aplacar al león, a la leona, ¿verdad? Para que no se ponga al tiro. Y así es que Dios va teniendo misericordia y luego lo logra alcanzar. Pero cuando Dios sabe de que no se va a convertir, te lo quita y te da otro o te da otra. Así es Dios. Él conoce todas las cosas de antemano. El pecado de acá, mire las consecuencias. Le voy a leer una lista. Muchos hombres murieron por el pecado de un hombre. El ejército de Israel se paralizó de temor. Desfalleció su corazón, dice. Josué cuestionó a Dios, se preguntó, se deprimió. ¿Por qué? Se cuestionó. ¿Cómo es posible que Dios no nos haya dado la victoria? Y también Dios amenazó retirar su presencia del pueblo. Y por último, Acán y su familia tenían que ser destruidos. Pero vamos a ver también que cuando destruyen el pecado de medio del pueblo, también se revirtió todo lo que cayó. Y pasó esto. Vamos a verlo. Cuando eliminó el pecado, que vamos a estudiar más adelantito, vinieron palabras alentadoras de Dios. La presencia de Dios otra vez en la batalla. La dirección y la promesa y la victoria por parte de Dios. El permiso de Dios para guardar el botín y el ganado de la batalla para ellos mismos. A través de la historia de Israel hubo bendiciones cuando el pueblo eliminó el pecado. Una experiencia por la victoria o para experimentar la victoria, vaya la palabra, para que podamos experimentar nosotros la victoria, de victoria en victoria, luchas, guerras, las cosas que vienen a nuestras vidas y estamos luchando y batallando todos los días. Todo eso la experimentamos cuando nosotros eliminamos el pecado de nuestra vida. Se nos hace más fácil. Porque cuando uno elimina el pecado de nuestra vida, empezamos a eliminar y a ser fuertes y decir, este fin de semana se acabó. Ni una cerveza más, ni un cigarro más, ni una pornografía más, ni un video más. Y voy a eliminar todas esas aplicaciones que me están contaminando, que ahí tengo que caer. Empiezo yo queriendo no caer y empiezo a ver por ahí un video, un Reels, un Shorts, etcétera, etcétera. Y nada más le doy clic a uno de esos videos donde hay inmoralidad y la aplicación, haz de cuenta que como que te puso a la mirada, como que a este le gustan las chicas. Y ahí te empieza a aparecer y aparecer chicas y chicos y chicos y chicos. Porque tú le diste clic a uno. Y ahí es donde empiezas, ¡qué bonito! Y tu mente se va y revoluciona 3,000, 5,000 revoluciones por minuto. Porque la mente vuela. Por eso es que Dios quiere que tengamos cuidado, porque el pecado contamina así como la raíz de amargura. En 1 Corintios 12, 21 al 22, nada más anote, dice así, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario. O sea que
Nosotros somos un cuerpo. Aquí compara Pablo el cuerpo literal, nuestro cuerpo. Esta mano no le puede decir a esta mano a la izquierda, no te necesito. Es ilógico, porque cuando tú quieres apretar algo, levantar algo pesado, no lo vas a poder levantar con una sola mano. Necesitas meter las dos y así. Entonces, si la iglesia es un cuerpo también, nosotros nos necesitamos unos a otros. Somos un solo cuerpo. Uno de por acá es la oreja, otro por acá el oído, y allá atrás es la boca, y otro por acá los pies, y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso cuando a alguien le pasa algo, los demás lo sufren también. Cuando un hermano por acá de este lado cae en pecado y se enteran los demás, también los demás se duelen y se ponen tristes. Ya no viene el hermano, mire, fíjate que yo lo vi, allá andaba borracho y se duele, se entristece. Ese es el que ya nació de nuevo, porque es parte del cuerpo de Cristo y todos nos dolemos. Así como el pastor también, así como Josué se deprimió, se dolió en la derrota. Parte de también él cometió un error, pero también no tanto, sino por el pecado de un hombre. Y se contristó Josué y se lamentó. Y así es el pastor. El pastor se duele, se lamenta, se pone triste, lloran cuando una de las ovejas no quiere entender, se aleja, se va, no quiere venir, ya no está viniendo, etcétera, etcétera. Le habla uno, un mensaje, no contesta, le da el avionazo. ¿Qué pasa en nosotros? Nos da tristeza, nos duele. Y ustedes supieran, si ustedes supieran lo que callamos los pastores, en serio, que uno quisiera hacerse corazón duro. Uno no quisiera sentir nada cuando una oveja deja de venir, cuando anda de rejega, de rebelde. Uno se pone triste. Pero así son las cosas. Dios por eso pone a los pastores. Cuando Dios llama a un pastor, sabe que va a tener el mismo corazón que Jesús. Que no importa que lo traicionen, como Judas, o que lo nieguen. No importa que hable mal de él, que lo critiquen. Él los va a amar. Hace tiempo Dios me mostró, yo tenía una lucha y igual me deprimía como Josué y quería yo solucionarle los problemas a todos con tal de que todos estuvieran contentos y nadie faltara y no se dejaran de congregar. Y Dios me habló, ¿sabes qué? No es así. Tú no les vas a solucionar la vida. Tú dedícate a amarlos, a decirles lo que dice la palabra, ámalos, tenles paciencia, como yo te tengo paciencia también a ti, como yo les tengo paciencia. Nos tenemos que amar unos a otros. La Biblia dice, amaos unos a otros, orar unos por otros, ¿verdad? El que esté firme, mire que no caiga. Si tú estás bien y no has caído, gloria a Dios, pero no te gloríes o no te jactes cuando otro cae. Al contrario, porque somos un solo cuerpo. Por estos principios que estoy dando, para que entendamos por qué es que Dios culpó a toda una nación cuando fue el pecado de un hombre. ¿Qué pasó? Vamos a leer más abajito en Josué 7. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará ahí por sus familias, y la familia de Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, en lo que tomó, lo que Dios había dicho, no, esto no van a tocar ustedes. El que fuera sorprendido en el anatema será quemado, y será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de
los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Zabdi, hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, el problemático, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces, aquí viene el don de ciencia que ya estudiamos los miércoles, de los dones. Es aquí donde Dios tiene que dar los dones a un pastor, a un líder, para que pueda discernir, saber qué pasó. Entonces Josué dijo a Acán, un paso al frente. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Por qué Josué directamente llamó a Acán? En ese momento el Espíritu venía sobre los líderes, iba y venía. Y ahí los dones que ahora son repartidos ya en el Nuevo Testamento, venía y vino sobre Josué. Porque empezaron a seleccionar tribu por tribu. No, imagínense Josué. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Señor, de una vez, Dios muestra a los líderes, a los pastores, cuando alguien anda en pecado, tarde o temprano. El pecado no puede quedar oculto. De alguna forma tiene que manifestarse, salir a la luz. Así es. No estamos pintados. Dios nos muestra para que tomemos decisiones. Josué recibe el don de conocimiento, de ciencia. ¿Se acuerdan cómo funciona ese don? Y lo llama Acán. Acán, a la reja con tus chivas. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, no lo niegues. Ya Dios me mostró qué es lo que hiciste, tú fuiste. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué cosa? Codicié, pecado de codicia. Y tomé, miren, hay 4 palabras aquí que resaltar. 21, vi. Primero vi, o sea, ver. Luego, codicié. Y luego, tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. 3 cosas suceden para caer en pecado. Miren, dice Santiago 1:13 al 15, anótelo. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Concupiscencia, epizumia en el griego original, y significa desear lo prohibido. Codiciar. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. Desear lo prohibido y por lo consiguiente codiciar. Mire, ¿cuál es la diferencia entre codicia y avaricia? Nótelo. La codicia es querer tener más de lo que ya tienes.
La codicia. Querer tener más de lo que tienes. Y la avaricia es guardar más de lo que tienes. Esa es la diferencia. La avaricia, querer tener más de lo que tienes. Y la codicia es querer guardar más de lo que ya tienes. Y por eso van en paralelo, van juntos. Van ligados. Porque de una cosa lleva a la otra. Y por eso Santiago dice que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, de su su propia codicia, es atraído y seducido. Eso es lo que pasó en Génesis capítulo 3, Génesis 3, 17. Miren, ahí en Génesis sucedió esto, Génesis 3, 6. Anótelo, Génesis 3. Y vio la mujer, ahí está Adán, ahí está Eva. Por eso entró el pecado. Y vio, o sea, ver, la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó. ¿Vio? ¿Qué le pasó a Eva? Vio, codició y tomó. Así entra el pecado. Ver, codiciar y tomar. Eva le pasó lo mismo. Vio que el árbol era bueno y Dios los había prohibido. De ese árbol no comerán. De todos los demás sí, pero menos de eso. Pero viene Satanás y se lo mostró con que Dios dice que no puedes comer, con que Dios dice que no puedes acostarte con tu novio, con que Dios dice que es malo emborracharse, con que Dios dice que es malo mujer con mujer, con que Dios dice que es malo hombre con hombre. No, ese es fanatismo, no le creas. Y así está el mundo. Entonces, así que Eva vio, codició, porque dijo que era bueno y agradable. Luego tomó, y después de haber tomado, o sea, comido, ¿qué pasó? ¡Fum! Entró el pecado, y sabemos que, ustedes lo han leído, le dio de comer a su esposo. Se lo llevó entre las patas. Pero ahí pasó lo mismo en Génesis 3. ¿Por qué Dios no solo culpó a Eva? ¿Por qué se lo reclama a Adán entonces? ¿Dónde estabas tú? Es que ella fue ella la que me dio. Pero ¿dónde estabas tú? O sea que Dios lo culpó a Adán. Porque debería estar cuidando a su mujer. Por eso tú debes de cuidar a tu mujer. No la descuides. Porque si la descuidas, va a ver por ahí, va a codiciar y va a tomar como Eva. Por eso debes estar con ella, juntos. No pueden estar separados, uno allá, otro acá. No se puede. El amor es uno. Somos uno en Cristo Jesús. Dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Tienes que ver la forma. Por eso, para que tú puedas estar así con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, tienes que desechar. Porque si ves algo que está estorbando, que por eso te está causando problemas en tu matrimonio, echa la espada. Y aunque sea tu propia familia, tienes que, si sabes muy bien y has tenido experiencia que eso te ha causado disgustos, pleitos, etcétera, etcétera, entonces tienes que pasar a filo de espada cosas para que estén juntos. Separados es amor, como dicen, de pensarlo. Tarde o temprano. Adán va a estar por acá y va a estar viendo. Cuando esté solo. Eva por allá también va a estar sola. Estoy ilustrando esto. Y lo mismo. Y van a ver, van a codiciar y van a tomar. Y tarde o temprano, uno de los dos va a caer en adulterio.